Mis queridas y queridos, estamos una vez más con un nuevo tutorial de la blusa cuello en V, manga 3/4, semi entallada y con un ruedo simétrico. Hoy vamos a estar realizando el razonamiento primero de la manga sobre las holguras o amplitudes. También vamos a realizar su patrón y también el patrón del escote, de todo el escote. Ahora vámonos de lleno al video. Ya estamos sobre la mesa para realizar primero nuestro razonamiento, como ya te he comentado, pero también vamos a estar necesitando estos materiales. Por ejemplo, lo primero es la ficha de toma de medidas, que va a estar aquí. Un link está abajo aquí el video, donde tienes que mandar por favor tu correo y ahí vamos a estar enviándote todo lo que estamos usando de acuerdo a lo que es el video tutorial de todo lo que es la blusa, ¿no? Y en los demás video tutoriales también, si tú nos envías y necesitas con las fichas que hemos trabajado, te vamos a estar enviando. Muy bien. Lo que necesitamos ya, vuelvo, la ficha de toma de medidas llena. Necesito una hojita donde voy a razonar un pequeño razonamiento. Necesito, sí, la espalda y delantera, no el molde básico. Este es el molde básico. Este es el molde básico. Aquí le voy a estar un poquito así ya grande, mira, básico, ¿no? Este básico me lo guardo. Y vamos a usar la espalda y la delantera. Ya vas a ver por qué y para qué. Aquí está. Ah, no, estoy mal. Esta es la espalda. La espalda y la delantera, ¿no? Si quieres ver cómo hemos realizado todo este patronaje y todas las medidas de cero, te puedes ir a ver la playlist de la blusa o videos más atrás que hemos estado realizando. También vamos a necesitar lo que es la regla, la escuadra infaltable. Tengo aquí la regla de cadera, por si acaso. Tengo los marcadores, tengo los alfileres, tengo la cinta métrica, la tijera de papel que está por allá, por favor. Aquí tenemos la tijera de papel y, bueno, marcadores de colores para realizar nuestro patrón. Primero, pero, vuelvo y repito, el pequeño razonamiento. Muy bien. Entonces, razonamos. Vamos a llevar por aquí un ratito. Miren, la tijerita me estoy llevando a un ladito. También esto de los alfileres más a este lado. Y, bueno, la cinta métrica que se me quede por ahí. Unos minutitos. Si tú ves por acá, lo que tengo es, aquí miren, el largo de manga deseado, que son los 3/4, dice, los 3/4. Los 3/4, muy bien. ¿Cuánto es los 3/4? Yo le aquí marcado con un marcador verde. Los 3/4. ¿Cuánto tiene? 41. Largo de manga 3/4. El contorno de brazo es 35,5. El contorno de codo 24 y el contorno del ruedo de la manga, de acuerdo a este largo, es 43. O 23, perdón, 23. Todos estos contornos son exactos, o sea, están cabal, pero no apretos, ¿no? Pero no tienen ninguna amplitud, ninguna holgura. Eso es lo que vamos a hablar ahora, muy bien, en este pequeño razonamiento. Entonces vamos a estar trabajando con estas medidas y vamos a primero verificar si estamos realizando esto de la manga. Como es una blusa semi entallada, pues no puede ser el cuerpo semi entallado y la manga cabal o la manga muy holgada, ¿no es cierto? Tiene que ser una manga proporcional de acuerdo al modelo, de acuerdo a la medida. Y bueno, continuamos. Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo que dice, dice que el contorno de brazo, aquí voy a poner con azulito, muy bien. El contorno de brazo es de 35. El contorno de brazo es de 35,5, ¿no? Ya, muy bien. Si el contorno de brazo es 35, contorno de brazo es 35, dice, brazo, ¿no? 35,5. Yo a esa medida, como estoy haciendo semi entallado, le puedo añadir 6 centímetros a la medida entera, muy bien. O sea, 35,5 más 6 o más 8. Muy bien. Mi clienta es una persona joven, no va a querer muy holgado,
Va a querer algo holgado. Entonces, estas dos medidas, 6 y 8, normalmente son se diría un estándar para una flojedad. Muy bien, semi-entallado. Ya. Ahora, bueno, en otros modelos vamos a ver, ¿no? Pero esta es la base, la base. Entonces, yo voy a usar voy a estar sumando más 6. Esta no voy a usar por ahora. Para este modelo, 35,5 más 6 nos da 41,5, ¿sí o no? ¿No? Y la mitad de 41,5 nos da 20,7, que el redondeado sería 21, ¿no? O redondeado hacia abajo, ¿por qué? En este caso para ver cuál conviene, ¿ya? ¿Ya? O sea, dependiendo al trazo que vamos a hacer, o usamos 20, 21 o usamos 20, muy bien. Eso es lo único que vamos a ver en el contorno y lo mismo estaríamos haciendo para el contorno de codo. Que en este caso es 24, que sumamos 6 y ¿cuánto nos da? 30, ¿no? Aquí nos da 30, pondremos por aquí. La mitad, 15. Y el contorno del ruedo, ruedo. Contorno de ruedo de esta manga, en este caso, que es la manga 3/4, ¿no? De ruedo ¿cuánto es? 23 centímetros, 23. ¿Ya? 23, aquí abajito haré, más 6 igual 29. La mitad de 29, 14,5. Entonces estaré trabajando con estas medidas. Ahora no es infalible, ¿no? Que pueda hacer con estas dos medidas o con esta o con esta. Pero sí tenemos unas medidas sobre las que nos podemos basar, o sea, no, alrededor de esto está, ¿no? No es más allá, no es mucho más aquí. Pero tenemos nuestra referencia con la que vamos a trabajar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Primero vamos a estar midiendo lo que se dice la cuerda en matemáticas. De aquí a aquí, ¿mira? En la espalda. Espalda primero. De esquina a esquina, de esta perpendicular, del costado y de la sisa, aquí de la sisa y del hombro, de estas esquinas, porque no tienen costura, ¿cierto? Nada, no tiene costura. En este caso es 24, casi 24. Es 23,5. En realidad es 23,7 lo que tengo, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es medir el encuentro de esta línea de costado y lo que es la sisa. Y aquí es lo que es la sisa y es la línea de hombro. ¿Por qué estamos poniendo estas telitas? Porque no se nota bien. Si no ponemos esto medio blanco, ¿mira? Entonces, por eso estamos haciendo estas telitas para que te des cuenta. ¿Muy bien? Hemos puesto estas telitas debajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estaré midiendo desde esta esquinita hasta otra esquina. ¿Cuánto mide? Así recto. 23,7 mide. ¿Ya? 23,7. Dice el método que esto hay que medir en 3/4, en 3 partes y hay que tomar 2. Yo voy a decir, por favor, lo ves de manera 24, en este caso conviene redondear. Y si divido esto en 3 partes iguales, nos sale 8. O sea que esto que vemos acá, que vale 24, está dividido en 3 partes y 8, 8, 8, ¿no? Haciendo esto apartito. Pero voy a tomar solo 2. Entonces, esta es la altura de copa de la manga. Estoy sacando, ¿de dónde? De la cuerda de la sisa espalda. También vamos a vamos a adelantar, mira, ya que tenemos aquí las telitas, voy a llegar así, voy a hacer esto. Tenemos que tomar el contorno de la sisa espalda y también delantera. Ya lo haremos en la delantera enseguida. ¿Qué voy a tomar? Miren, el contorno, el perímetro, el recorrido, cualquiera que tú le quieras decir. Miren, si ves, estoy haciendo con estoy tomando esta medida con la cinta métrica parada, desde esta esquinita, ¿ya? Aquí está aquí tendríamos el 0, ¿no? Aquí tendríamos el 0. Entonces voy así con la cinta métrica parada y mido y digo que este tiene 25.
tiene 25, aquí voy a anotar abajito, 25 centímetros de recorrido de la sisa espalda. La sisa espalda. Ahí me estoy anotando mis anotes para que no nos olvidemos, ¿no? Ya tenemos eso. Bueno, nos vamos ahora a la delantera. Me voy un segundito con mi espaldita, mi patrón de la espalda hacia allá y traigo la delantera. Igual ponemos sobre las telitas para que se noten más. Y voy a hacer lo mismo. En este caso, ¿qué voy a hacer? La cuerda voy a medir, mira, lo mismo del encuentro de la perpendicular entre el costado y la sisa, y de la sisa y del hombro. Estoy midiendo el patrón y me sale 21.7. Pucha, 21.7, pero ya sabes que vamos a redondear. Y entonces esto va a ser a 22. Estos 22 menos 1, ¿cuánto nos da? 21, ¿no? 21. Te cuento que este es el ancho de brazo, la mitad de ancho de brazo, ¿no? La mitad de ancho de brazo. Aquí le ponemos brazo. Entonces, si tú ves por acá, mira, dice que podríamos trabajar con 21 o con 20. ¿Y da o no da? Con 21 dice aquí. Pero yo te sugiero, porque yo conozco a mi clienta, que trabajemos con 20, ¿no? Porque podríamos también redondear hacia abajo, como, mira, coincidencia, ¿no? Entonces yo digo que uno decide, nosotros podemos decir, que voy a trabajar con 20 de ancho de brazo, creo que esta es la mitad, ¿no? Esta es la mitad. Con el papel doblado vamos a trabajar, ¿no? Entonces, nos falta el recorrido de la sisa del patrón delantero, de su perímetro. Entonces, igual con la cinta métrica parada, y aquí partiendo de esta esquina, ¿no? Donde se han encontrado la sisa y el costado, comienzo ahí. Voy midiendo así paradito. ¿Cuánto es? Es 23.3. Muy bien. Me voy a anotar más abajito, que no me alcanza el papel ahí, o no, por ahí nos equivocamos. 23.3 es el recorrido de la sisa delantera, del patrón delantero, ¿no? Así voy a anotar, ¿ya? Listo. Con esas medidas vamos a trabajar. Ya tenemos aquí la amplitud, que le estamos dando esa flojedad, esa amplitud, esa holgura, como la quieras llamar, a nuestra manga. ¿Qué nos queda? Solamente trazar. Ya hemos razonado todo lo que teníamos que razonar. Mis queridas y queridos, hasta aquí hemos realizado el pequeño razonamiento para el trazo de la manga. No puedes perderte el siguiente video tutorial donde estaremos realizando ya nuestro patrón. Y quiero que recuerdes que la alta costura ya no es privilegio de pocos. Hasta la próxima.